La idea principal de este relato es que la historia bíblica del Éxodo no sería simplemente una leyenda creada para inspirar fe, sino un acontecimiento histórico verdadero que dejó rastros reales bajo las aguas del Mar Rojo. Durante siglos, millones de personas consideraron este episodio como una narración simbólica, una metáfora espiritual o una tradición exagerada transmitida de generación en generación. Sin embargo, todo cambia cuando un grupo de buzos descubre algo imposible de ignorar en el fondo del mar. Debajo de las oscuras aguas del Golfo de Aqaba, aparecieron restos que parecían pertenecer a un enorme ejército antiguo. Había estructuras semejantes a ruedas de carros cubiertas por coral, huesos humanos dispersos, restos de caballos y fragmentos metálicos incrustados en el lecho marino. Las formas no parecían naturales. Todo indicaba que una tragedia gigantesca ocurrió en ese lugar hace miles de años. Lo más impactante era que aquellos objetos coincidían exactamente con el tipo de armamento y vehículos utilizados por el antiguo ejército egipcio. A medida que las investigaciones continuaron, surgió un detalle todavía más perturbador. Entre los restos apareció algo brillante oculto bajo capas de coral y sal acumuladas durante siglos. Era oro. Al principio parecían simples reflejos, pero luego los investigadores entendieron que estaban observando piezas cubiertas de metal precioso. Esto llevó a una pregunta aterradora. ¿Habían encontrado finalmente el lugar donde desapareció el ejército del faraón? Si aquello era auténtico, entonces las consecuencias serían enormes. No se trataría solo de una historia religiosa confirmada, sino de una prueba física de uno de los acontecimientos más famosos y discutidos de toda la historia humana. Y entonces surgió otra pregunta aún más inquietante. Si las evidencias existían, ¿por qué casi nadie hablaba de ello? ¿Por qué las grandes instituciones académicas permanecían en silencio? ¿Por qué tantos especialistas evitaban responder públicamente? La historia nos lleva hasta un hombre llamado Ron Wyatt. En la década de los 70, prácticamente nadie lo tomó en serio. No era arqueólogo profesional, no trabajaba para una universidad prestigiosa y tampoco pertenecía a una organización científica reconocida. Era un anestesista de Tennessee que decidió dedicar su tiempo y su dinero a investigar relatos bíblicos que la mayoría consideraba simples mitos. Wyatt estaba convencido de que el cruce del Mar Rojo ocurrió realmente y que podía demostrarlo. Mientras muchos académicos aseguraban que el relato se refería a zonas pantanosas poco profundas del norte de Egipto, él defendía una idea completamente distinta. Según él, el verdadero cruce había ocurrido en el Golfo de Aqaba, una estrecha extensión de agua entre la península del Sinaí y Arabia Saudita. Aquella afirmación parecía absurda para la mayoría de expertos. Básicamente estaba diciendo que generaciones enteras de investigadores habían buscado en el lugar equivocado, sin apoyo oficial, sin reconocimiento académico y utilizando únicamente equipo sencillo de buceo. Ron Wyatt comenzó su propia búsqueda. Cuando descendió al fondo marino, aseguró haber encontrado ruedas de carros cubiertas de coral, huesos humanos, restos de caballos y piezas metálicas antiguas. Entre todos esos hallazgos, uno llamó especialmente su atención: una rueda recubierta de oro. Wyatt pensó que semejante objeto solo podía pertenecer a alguien de altísimo rango, quizá un comandante militar o incluso un miembro de la realeza egipcia. Cuando presentó sus descubrimientos, la reacción fue brutal. Muchos se burlaron de él. Lo llamaron farsante, fanático religioso y buscador de atención. Los académicos más reconocidos rechazaron completamente sus afirmaciones y lo trataron como a un hombre obsesionado con demostrar aquello en lo que quería creer. Con el paso de los años, Ron Wyatt realizó otras investigaciones todavía más polémicas. Dijo haber encontrado el verdadero monte Sinaí en Arabia Saudita y aseguró que el Arca de la Alianza estaba escondida bajo Jerusalén. Estas declaraciones terminaron destruyendo cualquier credibilidad que pudiera conservar dentro del mundo científico. Finalmente murió en 1999. Para muchos quedó como un personaje olvidado y ridiculizado. Sin embargo, dejó algo importante: mapas detallados, coordenadas, registros de los lugares donde afirmó haber encontrado aquellas evidencias. Décadas después, ocurrió algo inesperado. A finales del año 2024, una expedición financiada por inversionistas privados reunió a uno de los equipos de exploración submarina más avanzados jamás utilizados en esa región. Participaban antiguos buzos militares, arqueólogos submarinos y especialistas cansados de las limitaciones políticas y burocráticas del mundo académico. La misión costó más de $10 millones. No era un
proyecto improvisado ni una aventura de aficionados. Utilizaron tecnología extremadamente sofisticada. Entre sus herramientas había sonar de barrido lateral capaz de crear mapas detallados del fondo marino, robots submarinos diseñados para explorar grandes profundidades y magnetómetros capaces de detectar objetos metálicos enterrados bajo arena y coral durante miles de años. El objetivo era simple: comprobar si Ron Wyatt realmente había descubierto algo auténtico. La expedición comenzó a explorar sistemáticamente el Golfo de Aqaba. Día tras día enviaban señales de sonar hacia las profundidades. Finalmente apareció algo extraño en las pantallas: formas circulares alineadas sobre el fondo del mar. No parecían rocas naturales, tenían proporciones exactas y repetitivas. Entonces enviaron un vehículo submarino controlado a distancia. Mientras descendía lentamente hacia las aguas oscuras y heladas, las cámaras comenzaron a revelar imágenes impactantes. Desde el sedimento emergía una estructura perfectamente redonda cubierta por coral. Parecía una rueda antigua. A medida que el robot avanzaba, aparecieron más y más ruedas dispersas por una enorme zona submarina. Los restos se extendían a lo largo de varios kilómetros. Aquello no parecía un accidente aislado. Parecía el escenario congelado de una destrucción masiva. Después descendieron los buzos humanos. Muchos describieron la experiencia como algo perturbador. Sentían que estaban atravesando un campo de batalla detenido en el tiempo durante miles de años. El suelo marino estaba cubierto de fragmentos de carros, piezas metálicas y huesos. Lo más impresionante era que las ruedas presentaban distintos diseños de radios. Algunas tenían 4, otras 6 y otras 8. Ese detalle era crucial porque coincidía exactamente con los modelos de carros utilizados por el ejército egipcio durante el periodo del Imperio Nuevo. Las ruedas más simples pertenecían a soldados comunes, mientras que las más complejas eran utilizadas por guerreros de élite y líderes militares. Entre los restos también aparecieron huesos de caballos colocados en posiciones que sugerían que los animales seguían unidos a los carros cuando murieron. Entre los huesos de animales también aparecieron restos humanos. Había fragmentos de cráneos, vértebras y huesos de cadera mezclados caóticamente en el fondo marino. Todo indicaba una muerte violenta y repentina. No parecía un cementerio normal ni un sitio donde los cuerpos hubieran sido enterrados cuidadosamente. Más bien daba la impresión de una catástrofe instantánea que atrapó a cientos de personas al mismo tiempo. Durante una de las inmersiones, uno de los buzos iluminó con su linterna una acumulación de coral y se quedó inmóvil. Bajo aquella capa endurecida apareció un destello dorado. El equipo observó cuidadosamente y descubrió lo que parecía ser otra rueda cubierta de oro, muy similar a la que Ron Wyatt había descrito décadas atrás. No pudieron extraerla sin destruir parte del coral que la rodeaba, así que decidieron documentarlo todo con fotografías y grabaciones de alta resolución. Aquella imagen tenía el potencial de cambiar la percepción mundial sobre la historia antigua. Pero lo más impactante no era únicamente lo que habían encontrado, sino el lugar exacto donde apareció. El Golfo de Aqaba es una región extremadamente profunda. En muchas zonas el fondo desciende más de 1 milla hacia abajo, formando enormes cañones submarinos imposibles de atravesar para un grupo humano antiguo. Sin embargo, existe un punto particular donde el terreno cambia completamente. Allí se encuentra una especie de puente submarino natural que conecta la costa egipcia con la costa saudí. Ese paso elevado se extiende a lo largo de varios kilómetros y, aunque sigue siendo profundo, resulta mucho menos extremo que las áreas circundantes. A ambos lados del puente, submarino el terreno cae abruptamente hacia profundidades inmensas, pero la zona central forma una ruta relativamente estable y transitable. Lo verdaderamente increíble es que toda la extensión del Golfo de Aqaba posee solamente un lugar con esas características. Ese camino comienza cerca de una playa llamada Nuweiba. El sitio posee una geografía muy extraña. Está rodeado de montañas empinadas y prácticamente solo tiene una entrada accesible. Una vez dentro, el mar queda directamente al frente y las montañas bloquean cualquier escape lateral. El paisaje parece una trampa natural perfecta. Si un grupo humano hubiera llegado hasta allí perseguido por un ejército, habría quedado completamente atrapado. Esa descripción coincide de manera inquietante con el relato antiguo sobre personas huyendo mientras soldados se acercaban desde atrás. Lo más desconcertante es que el puente submarino no puede verse desde la superficie. Resulta invisible sin tecnología moderna como sonar avanzado. Ningún escritor antiguo podría haber sabido que aquella estructura existía bajo el agua. Aún así, el relato bíblico parece señalar exactamente ese lugar. Muchos investigadores comenzaron entonces a hacerse preguntas incómodas. ¿Cómo podía un texto tan antiguo describir un escenario geográfico tan específico?
porque el supuesto cruce coincidía precisamente con el único punto viable de toda la región. Algunos científicos intentaron buscar explicaciones naturales para lo sucedido. Una de las teorías más discutidas está relacionada con la erupción volcánica de Tera, conocida actualmente como Santorini. Hace aproximadamente 3.500 años ocurrió allí una de las explosiones volcánicas más grandes de la antigüedad. Aquella catástrofe provocó enormes alteraciones climáticas y gigantescas olas marinas. Muchos especialistas creen que el impacto pudo sentirse en distintas partes del Mediterráneo y del Mar Rojo. Existe un fenómeno asociado a los tsunamis que resulta particularmente interesante. Antes de que llegue una gran ola, el agua suele retirarse bruscamente hacia el mar abierto, dejando expuestas enormes extensiones del fondo marino. Para personas antiguas que nunca habían visto algo así, aquello podría parecer literalmente que las aguas se estaban dividiendo. Imagina entonces la siguiente escena. Una multitud atrapada en Nuweiba observa cómo el agua comienza a retroceder de manera extraordinaria. Poco a poco emerge un camino de tierra en medio del mar. Al ver esa oportunidad desesperada, las personas comienzan a cruzar rápidamente. Detrás de ellas aparece el ejército perseguidor. Los soldados egipcios, convencidos de que pueden alcanzarlos, entran también en el corredor descubierto. Pero entonces el agua regresa violentamente. Una gigantesca masa marina cae sobre carros, caballos y guerreros atrapados en medio del paso submarino. La teoría resulta impactante porque encaja con varios elementos del relato antiguo: el retroceso del agua, el camino temporal, la persecución militar y la destrucción repentina del ejército. Naturalmente, no todos aceptan esta explicación. Algunos investigadores consideran que la coincidencia sigue siendo demasiado extraordinaria. Otros creen que jamás se podrá demostrar definitivamente qué ocurrió realmente. También existen teorías mucho más extremas y polémicas. Algunas personas afirman que los israelitas transportaban un objeto misterioso con capacidades desconocidas, algo que habría permitido el cruce y luego provocado la destrucción del ejército perseguidor. Según esas ideas, el faraón no perseguía únicamente a esclavos fugitivos, sino algo extremadamente valioso que había sido tomado de Egipto. La mayoría de especialistas considera esas hipótesis poco creíbles. Sin embargo, el misterio alrededor de los restos submarinos continúa alimentando toda clase de especulaciones. Lo que más inquieta a muchos investigadores independientes es el silencio de las instituciones oficiales. Si realmente existen restos militares egipcios en el fondo del Golfo de Aqaba, ¿por qué no se ha realizado una investigación internacional abierta y transparente? Cuando algunos expertos recibieron las imágenes obtenidas por la expedición privada, no reaccionaron con entusiasmo ni con indignación pública. Simplemente evitaron hablar del tema. Para ciertos observadores, ese silencio resulta más extraño que los propios hallazgos. La razón podría ser mucho más compleja de lo que parece. Durante más de un siglo, gran parte de la arqueología y la egiptología moderna han sostenido que el éxodo bíblico no ocurrió como un evento histórico masivo. Esa postura se enseña en universidades y aparece en numerosos libros académicos. Los investigadores argumentan que no existen pruebas arqueológicas suficientes sobre una enorme población vagando durante años por el desierto del Sinaí. No se han encontrado campamentos gigantescos, cementerios extensos ni restos materiales que coincidan claramente con el relato tradicional. Por eso, un descubrimiento como el del Golfo de Aqaba tendría consecuencias enormes. No afectaría solamente una historia religiosa, sino también décadas de interpretaciones históricas construidas sobre determinadas cronologías y teorías. Imagina a un profesor universitario que ha dedicado toda su carrera a defender la idea de que el éxodo es un mito simbólico. Ha publicado libros, enseñado a miles de estudiantes y construido su reputación académica sobre esa visión. De repente aparecen videos mostrando posibles carros egipcios bajo el mar. Aceptar aquellas evidencias podría significar cuestionar gran parte de su trabajo. Rechazarlas sin examinarlas cuidadosamente también podría resultar peligroso si finalmente se demostraran auténticas. En situaciones así, el silencio puede parecer la opción más segura. Algunos investigadores creen incluso que el problema supera el ámbito académico. Si se confirmara definitivamente que el relato del Éxodo ocurrió realmente, las consecuencias religiosas y políticas serían enormes. Judaísmo, cristianismo e islam consideran ese acontecimiento parte fundamental de su historia espiritual. En un mundo lleno de conflictos religiosos y tensiones políticas, una confirmación arqueológica tan poderosa podría provocar debates globales extremadamente intensos. Mientras tanto, el misterio sigue creciendo, y entonces aparece uno de los aspectos más inquietantes de todo
toda la historia: la desaparición de evidencias. Ron Wyatt afirmó en los años 70 que había encontrado una rueda de carro recubierta de oro en el fondo del mar. Según sus declaraciones, tomó fotografías y registró cuidadosamente el objeto antes de informar a las autoridades egipcias sobre el hallazgo. Él pensaba que una pieza tan extraordinaria debía ser protegida oficialmente. Pero después de eso ocurrió algo extraño. La rueda desapareció por completo. Nunca fue exhibida en un museo. No apareció en colecciones oficiales. Tampoco surgieron informes gubernamentales reconociendo públicamente el descubrimiento. Desde el momento en que la pieza dejó de estar bajo control de Wyatt, simplemente dejó de existir para el mundo. Los críticos utilizaron ese hecho como argumento para desacreditarlo aún más. Decían que si la rueda no podía mostrarse, entonces probablemente jamás había existido. Para ellos, aquello demostraba que toda la historia era inventada. Sin embargo, otros comenzaron a considerar otra posibilidad mucho más inquietante. ¿Y si la rueda realmente era auténtica? ¿Y si alguien decidió ocultarla precisamente por lo que podía demostrar? La desaparición de objetos históricos importantes no es algo totalmente desconocido. A lo largo de la historia han existido piezas arqueológicas que terminaron guardadas en colecciones privadas o almacenes gubernamentales lejos de la mirada pública. Algunas nunca volvieron a estudiarse abiertamente, pero la rueda dorada no fue el único detalle preocupante. Cuando la expedición del año 2024 comparó sus mapas submarinos modernos con los registros originales de Ron Wyatt, descubrió algo alarmante. Varias zonas donde Wyatt había descrito grandes acumulaciones de restos militares aparecían ahora casi vacías. No parecía un deterioro natural causado por corrientes marinas. Tampoco daba la impresión de que los objetos simplemente se hubieran dispersado lentamente con el paso de los siglos. En cambio, el equipo detectó marcas largas y rectas sobre el fondo marino. Aquellas líneas parecían rastros dejados por objetos pesados arrastrados mediante cables o maquinaria submarina. Para muchos miembros de la expedición, aquello sugería una posibilidad perturbadora. Alguien había retirado deliberadamente partes importantes del sitio antes de que pudieran ser estudiadas oficialmente. La idea resultaba inquietante. Si realmente había personas removiendo objetos del fondo marino durante años, entonces alguien conocía la importancia potencial de aquel lugar. Algunos investigadores comenzaron a sospechar que ciertas piezas especialmente sensibles podrían haber sido extraídas discretamente para evitar controversias internacionales. Otros creen que simplemente fueron tomadas por coleccionistas privados interesados en antigüedades extraordinarias. De cualquier manera, el resultado es el mismo. Muchas posibles evidencias parecen haber desaparecido. Todo esto lleva a una reflexión mucho más profunda sobre la manera en que se construye la historia. La mayoría de las personas imagina la arqueología como una búsqueda objetiva de la verdad, pero en realidad también intervienen factores políticos, económicos y religiosos. Las investigaciones dependen de financiamiento. Los permisos arqueológicos dependen de gobiernos. Las carreras universitarias dependen de reputaciones académicas. Y cuando un descubrimiento amenaza con alterar narrativas establecidas durante décadas, las reacciones pueden volverse extremadamente complejas. El caso del Golfo de Aqaba toca cuestiones especialmente delicadas. Si el relato bíblico del Éxodo recibiera respaldo arqueológico sólido, millones de personas lo considerarían una confirmación de su fe, pero al mismo tiempo otros temerían que la investigación histórica quedara dominada por interpretaciones religiosas. Ese conflicto hace que muchos especialistas prefieran mantenerse alejados del tema. Sin embargo, los defensores de nuevas investigaciones argumentan que la ciencia debería analizar cualquier evidencia importante sin importar las implicaciones filosóficas o religiosas. Según ellos, ignorar posibles hallazgos por miedo a las consecuencias sería una forma de censura intelectual. Las imágenes submarinas continúan circulando entre investigadores independientes. En ellas se observan estructuras circulares incrustadas en coral que recuerdan claramente ruedas antiguas. También aparecen formas semejantes a ejes y fragmentos metálicos dispersos sobre el fondo. Los partidarios de la teoría aseguran que la distribución de los restos no parece aleatoria. Afirman que existe un patrón coherente con una fuerza militar atrapada en medio de una catástrofe repentina. Naturalmente, los escépticos ofrecen explicaciones alternativas. Algunos creen que muchas de las formas observadas podrían ser simples formaciones coralinas interpretadas
usadas erróneamente por personas deseosas de encontrar pruebas bíblicas. Otros señalan que el mar puede alterar objetos durante miles de años hasta volver difícil identificar su origen real. También recuerdan que las fotografías submarinas pueden resultar engañosas y que la mente humana tiende a reconocer patrones familiares incluso donde no existen. A pesar de esas críticas, el misterio no desaparece. Cuanto más se habla del tema, más preguntas surgen. ¿Por qué el supuesto puente submarino coincide exactamente con el único punto transitable del Golfo de Aqaba? ¿Por qué aparecen restos que parecen corresponder al periodo militar correcto? ¿Por qué algunos objetos descritos por Wyatt décadas atrás parecen coincidir con descubrimientos modernos? Y sobre todo, ¿por qué existe tanto silencio alrededor de estas investigaciones? Para algunos observadores, la verdadera importancia del caso no reside únicamente en demostrar si el éxodo ocurrió exactamente como aparece en los textos antiguos. Lo más relevante sería comprender cómo ciertas historias pueden conservar memoria de acontecimientos reales durante miles de años. Muchos relatos antiguos considerados mitológicos terminaron mostrando conexiones sorprendentes con hechos históricos auténticos. La ciudad de Troya, por ejemplo, fue durante siglos vista como pura ficción literaria hasta que excavaciones arqueológicas demostraron que realmente existió. Por eso algunos investigadores creen que incluso si el relato bíblico contiene elementos simbólicos o exageraciones, podría estar basado en un desastre real